unos pequeños animalitos que parecen insignificantes, parece como que no trascendiera, los ves tan insignificantes que no puedes creer todo el daño que pueden hacer. Y a veces en nuestra vida suceden esas pequeñas cosas que nosotros no le ponemos atención, esas pequeñas cosas que nosotros pues las pasamos por alto, no nos damos cuenta de que están ahí trabajando en contra nuestra, en contra del ministerio, en contra de tu vida espiritual. Son esas pequeñeces insignificantes que yo quiero hablarte hoy y se llaman las zorras pequeñas. En Cantares 2:15 dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Verdad? Y tú me vas a decir, ¿pero qué es en cierne, hermana? El cierne significa floreciendo. Es cuando tú ves en aquellos árboles que empiezan a sacar flores, anunciando que después de esa flor viene fruto. Y tú como la iglesia de Jesucristo estás en esta temporada de sacar tus aromas, de venir delante del Señor, de sacar ese éxtasis cuando tú adoras al Señor, cuando tú te metes en esa alabanza y tú le dices, Señor, tú eres digno, tú eres poderoso. Cuando tú empiezas a dejarte cautivar del Señor, cuando tú empiezas a sacar esas flores de tus amores con el Señor. Y mira qué precioso, porque cuando tú estás sacando esa esencia, haciendo ese perfume para el Señor, es una promesa que se está anunciando que pronto vendrá el fruto que tú le vas a ofrecer al Señor, ¿verdad? Cuando tú ves aquel arbolito, empieza a sacar flores, tú dices, ya voy a tener esas naranjas, ya voy a tener esos limones, voy a tener mi cosecha. Y de la misma manera el Señor, como nuestro sembrador, se alegra cuando tú estás en amores, en ese tiempo de florecer, ese tu tiempo de amores con el Señor. Así que yo te pido que de verdad seas cuidadoso, porque estas pequeñas zorras, como dice la palabra, echan a perder las viñas y echan a perder las que están en flor, ¿verdad? Esas pequeñeces que nosotros pasamos por alto pueden venir a comer tu raíz, pueden venirse donde tú no te das cuenta y van a empezar a meterse en tu vida y cuando tú ves no vas a llegar a dar fruto, ¿verdad? Hay una palabra en Cantares que nosotros le decimos al Señor, come de mi dulce fruto, come de mí, Señor. Pero si tú no estás santificado, no estás consagrado, no te has preparado para cazar quiere que tú vayas tras de ellas, que tú le pongas trampas, que, ¿verdad? La palabra dice que nosotros, antes de ver la paja del ojo ajeno, miremos la paja, la viga que está en el nuestro. Pero somos muy dados, ¿verdad? A decir, a esa hermana está en pecado, o esa hermana es carnal, o ese hermano ve que no hace las cosas correctas, pero nosotros no miramos lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Esas pequeñas zorras son animalitos que se meten en los viñedos, se comen el fruto, echando a perder la cosecha, ¿verdad? Las zorras grandes entran en los viñedos y dice que alcanzan el fruto y se lo comen, pero las pequeñas zorras, como son muy pequeñas, no llegan a comerse el fruto, sino que se comen la raíz. Se comen cuando aún no es fruto, sino cuando están en temporada de flor, ¿verdad? Cuando están en esa temporada, esas pequeñas zorras, dice, se tienen que levantar y se tienen que estirar. Y al hacerlo rompen toda la rama, ¿verdad? Quiebran la rama del árbol que estaba ya ofreciéndose como una promesa. Y no solo se pierde entonces el fruto, sino se pierde también la siembra y por lo cual nunca habrá cosecha. Cuando las zorras pequeñas entran en aquel viñedo, destruyen totalmente todo lo que había sido sembrado y hay que volver a sembrar. Hay que restaurar el viñedo, hay que volver a sembrar esa tierra, prepararla y todo el trabajo que se había hecho se pierde. A veces tú te has centrado en consagración con el Señor, has tenido tus tiempos donde tú empiezas a decir, Señor, purifícame con hisopo, Señor, me arrepiento de mis pecados, Señor, he hecho cosas incorrectas. Y tú empiezas a limpiar aquel terreno y la palabra del Señor es sembrada. Cuando tú ves la parábola
del sembrador, tú ves que aquella semilla de vida que puede llegar a ser una planta, se pierde porque cae en pedregales, porque cae a la orilla del camino, y es muy poca la que cae en buena tierra. Entonces, todo ese trabajo que ya el Señor hizo con nosotros se empieza a perder. Empezamos a perder todo lo que ya hemos ganado, todo lo que ya ha sido una ganancia para nosotros, empezamos a perderla. Estos zorritas son pequeños animales astutos. Se meten por cualquier agujerito y por esa astucia y agilidad que tienen se hacen difíciles de cazar, ¿verdad? Cuando tú empieces a buscar esas pequeñas zorritas en tu vida, van a ser difíciles y quizás no las veas a simple vista y quizás tú mismo te justifiques y digas, ah, eso no va para mí. Yo ya he pasado, yo ya ahora tengo un nivel espiritual, he perseverado por años en el Señor, o desde jovencita conocí al Señor. Hoy en día, hermano, usted me viene a decir, eso es para los nuevos, para los que están perdidos. No, esta palabra es para la iglesia de Jesucristo, la iglesia que tiene que ser alcanzada, la iglesia que tiene que ofrecerle un fruto al Señor, la iglesia que va a ser arrebatada, la iglesia por la cual el Señor viene. El daño que causan a los frutos es muy grande y aunque no es instantáneo, sino paulatino, no es notorio. Este daño en ocasiones es enorme e incalculable. En la Biblia hay muchas palabras donde se mencionan las zorras y en muchas ocasiones son usadas para destruir, pero en nuestra vida espiritual representan situaciones en las que nuestra vida se ve involucrada y que poco a poco va siendo destruida. Cuando nosotros miramos aquella viña que teníamos todo para ofrecerle al Señor, ya no está, ¿verdad? Esa viña que era mía, ¿verdad? Nos podemos a cuidar otras viñas, empezamos a ver al vecino, al hermano, pero ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de nosotros. Y verdad, el apóstol nos hablaba la palabra de que este tiempo hagamos ese día de oración, 50 días de oración para consagrarnos nosotros, para que nosotros busquemos el avivamiento, para que nosotros lleguemos a ser la iglesia poderosa de Jesucristo. 50 días en que en tus madrugadas hagas un tiempo para orar por ti, hagas un tiempo de limpieza, hagas un tiempo donde tú le digas, Señor, escudriña mi corazón. Señor, pésame y con todas mis entrañas quiero serte grato, quiero que no se pierda ese fruto el cual tú estás esperando que yo dé como hijo de Dios. La palabra del Señor nos habla en Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 6. Miramos la palabra que dice, ahora cantaré para aquel a quien amo, un canto acerca de su viña. Y dice, mi amado tenía una viña. La tenía en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras, sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo, dice el dueño de la viña. ¿Qué más podría hacer yo por mi viña que no haya hecho ya? Y yo quiero que esta pregunta sea para ti personalmente. Di, ¿qué no ha hecho el Señor que no haya hecho ya contigo? Te cercó, te cuidó, te ha puesto al Espíritu Santo dentro de ti para cuidarte, para que sea vigilante, para que te alerte, para que te diga estás en peligro, para que te diga las cosas y los juicios que han de venir a la tierra. El Espíritu Santo te ha alertado, es esa torre de vigilancia. El Señor que te colocó como aquella viña, dice, en una colina rica y fértil. Quiere decir que el Señor te ha puesto para que tú camines en las alturas. Te ha bendecido, te ha fortalecido, te ha dado palabra de vida. Tú has recibido una palabra de bendición. Y dice, ¿qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Y si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué no ha hecho el Señor? Si tú haces memoria de unos añitos para acá, tú puedes ver que tú no eres la misma persona. El Señor te ha podado, te ha cuidado. Hoy estás dando fruto. Tal vez hoy ya tienes discípulos. Tal vez hoy ya tienes
personas que han creído en el Señor y ha sido cabeza y no cola. Tú no eres el mismo. Pero dice aquí que el dueño de la viña deseaba que hubiese uvas dulces, pero mi viña me dio uvas amargas, ¿verdad? El Señor está esperando que nosotros demos un buen fruto, pero le estamos dando al Señor el fruto de un corazón inadecuado, el fruto de un corazón amargado, el fruto de un corazón que no perdona, ese fruto que le estamos ofreciendo al Señor. En Marcos 12, del 1 al 9, también Jesús nos narra una historia acerca de la viña también. Y dice, después Jesús comenzó a enseñarlos con historias. Y le dice el Señor, un hombre plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y le construyó una torre de vigilancia. Y luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de los siervos para recoger esa parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron al siervo y le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Y vino el dueño y envió a otro siervo, pero lo insultaron y le pegaron en la cabeza. Y al próximo siervo que envió lo mataron y envió a otros y unos los golpearon y a otros los mataron. Este dueño dice hasta que le quedó solo uno, su hijo a quien amaba profundamente. Finalmente el dueño lo envió y pensó, sin duda van a respetar a mi hijo. Pero aquellos agricultores se dijeron unos a otros, ahí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo. Y nos quedaremos con la propiedad. Así que lo agarraron, lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. Y aquí dice en pregunta, ¿qué creen que hará el dueño del viñedo? Dijo Jesús. Y él da la respuesta y dice, les diré, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. Y le dicen el 10, nunca leyeron las escrituras porque es la misma palabra de Isaías. ¿Verdad? Porque la gente se sorprendía de que el Señor les estuviera hablando, pero nosotros vemos cuánto profeta, cuánto siervo de Dios, cuánta prédica. Cuando tú estás cambiando, buscas en YouTube, miras infinidad, cientos, miles de siervos predicando la palabra. Y tú solo cambias y puedes estar día con día y el Señor hablándote continuamente. Si tú estás conectado 24 horas, puedes ver que 24 horas hay siervos predicando la palabra. Pero la hemos menospreciado, la hemos tenido en poco. Y el Señor va a venir a juzgarnos, va a venir a traer esos juicios porque hemos sido como esos malos agricultores. Hemos matado la palabra, la hemos enterrado, la hemos desechado, la hemos quemado, hemos golpeado, no hemos recibido. Cuando alguien quiere instruirnos, nosotros con nuestra soberbia creemos que ya lo sabemos todo y no nos dejamos gobernar, no nos dejamos enseñar, no nos dejamos instruir. Necesitamos valorar la palabra de los siervos. Necesitamos nosotros valorar que hay alguien a quien Dios está enviando. Y dice la palabra aquí que envió a su hijo amado. Y miramos que también vino a la tierra y Jesús fue muerto, fue golpeado, fue atropellado, fue menospreciado. Y no lo valoramos. Nosotros tenemos que reaccionar. ¿Cómo esas viñas pueden echarse a perder? ¿Cómo esas viñas pueden perderse si somos malos agricultores? Si no cercamos esa viña con nuestras oraciones, si no cuidamos lo que Dios nos ha dado. El Señor te ha puesto como aquel valiente de David. Aquel valiente Sama que venía delante del Señor y lo pusieron a cuidar un campo de frijoles. A él no lo pusieron a cuidar una ciudad, no lo pusieron con un ejército. Dice que un pequeño campo de lentejas lo pusieron a cuidar y ese hombre peleó, defendió, echó fuera a los enemigos. Y tú debes pararte y ponerte en la brecha a cuidar ese pequeño campo que Dios te dio. Ahí donde tú estás, el Señor te ha hecho rey y sacerdote para Dios. El Señor te ha dado un poder y una autoridad para que tú te levantes, no para que nosotros vivamos tristes porque alguien no nos quiso, porque no nos habló o porque no nos pareció.
Nosotros de verdad ya debemos dejar esas cosas de la carne, esas obras de nuestra alma, que el alma solo quiere que nos mantengamos como un gato sobando, ¿verdad? Aquellos gatos vienen y les gusta que les estés sobando y sobando y sobando y solo se estiran. Pero tú debes saber que el alma debe menguar para que sea el espíritu, para que aprendamos a caminar por el espíritu. Que si tú de verdad has nacido de nuevo y si el espíritu de Dios mora en ti, tú debes caminar por el espíritu. Los tiempos son malos, dice la palabra del Señor. Y yo te quiero decir que debes de buscar el rostro del Señor, que debes buscar la santidad si tú quieres un día ser tomado por acepto delante del Señor. Si tú un día quieres ver a Dios, sin santidad nadie verá al Señor y nosotros no nos podemos engañar. Y hoy te quiero hablar de esas pequeñas cosas que no te permitirán entrar al reino de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y nosotros no la hemos tomado, no nos damos cuenta de que hay una palabra que dice que va a haber una negación para entrar al reino de los cielos. No solamente que tú seas un asesino, no solamente que tú seas el peor delincuente, no solamente que tú seas el adúltero y el fornicario. Hay cosas que nos alejan del Señor y son las pequeñas cosas como la envidia. Son las pequeñas cosas como crear divisiones entre los hermanos. La palabra del Señor nos alerta que no debemos ser así, que al Señor no le agrada cosas que nosotros hagamos. Esas cosas que nadie más ve, pero salen de un corazón inadecuado, de un corazón malvado, de un corazón que maquina cosas contra el prójimo. En el mundo hay un refrán que dice, de todo hay en la viña del Señor, pero de verdad yo te digo que en el reino de Dios no entrará cosa inmunda. En el reino del Señor no nos podemos engañar. No hay de todo en la viña del Señor. Ese refrán está equivocado porque en la viña del Señor tú dices van a ver de toda la gente, de todos tipos, y no es así, sino el que perseverar hasta el fin será salvo. El que perseverar, el que se mantenga velando y orando, el que en su vela, en esa vigilancia que va a ser del Espíritu Santo, se va a dar cuenta cuando aquel ladrón, aquel que viene a matar, robar y destruir, quiere meterse, aquel que va a detectar cuando aquellos pequeños intrusos, aquellas pequeñas zorras quieren venir a comer la raíz de aquellas uvas. Proverbios 24, 30 al 34 dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí dice, por toda ella habían crecido espinas, ortigas, habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré yo y lo puse en mi corazón y lo vi y tomé consejo de ese ejemplo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mi mano sobre la mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminando tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Nosotros dejamos entrar, ¿verdad? A veces venimos, nosotros como intercesores estamos reprendiendo y que atamos de pies y manos a ese espíritu gobernador, que echamos fuera, que reprendemos en el nombre de Jesús, pero nosotros con nuestra pereza de buscar de Dios, nos compararemos a ese hombre falto de entendimiento que no cuidó su viña y dice que crecieron espinas y las bardas, ¿verdad? Esas paredes de que estaban hechas de piedra estaban ya destruidas. Habían, dice, ortigas, quiere decir, habían espinas, ya habían cubierto aquel muro que era para cuidar la viña, aquel muro que era para que no entrara ningún ladrón. Yo te digo, y que analices hoy ahí como donde tú estás, cómo está tu viña, cómo está esa casa donde Dios te llamó, cómo está esa casa, mujer de Dios, donde el Señor te llamó para ser la mujer profeta, cómo está tu casa. ¿Será que tú has sonado campana de emergencia? ¿Has sido tolerante? Has pasado por alto todas las cosas y no has dado alerta, y tu convicción delante del Señor, el Señor te hace sentir que debes tocar la campana de que la vida de tu familia no puede seguir de la misma manera. Tú debes de venir y no como el sacerdote Elí, que dice que sus hijos hacían cosas inadecuadas delante y él no se atrevía a corregir a los hijos.
A veces no nos atrevemos a decirle no es correcto delante de Dios porque los amamos tanto que no queremos que se ofendan. Amamos tanto a nuestros hijos que se volvieron nuestros dioses. Dice la Biblia que a veces los hijos se vuelven jueces porque les molesta lo que tú hagas. Y nosotros como gente de Dios, como hombres y mujeres de Dios, es el momento en que tú suenes la alarma. Y miren, en mi espíritu yo puedo sentir esa palabra, que el Señor me está mandando a tocar esa alarma, que tú le digas, arrepiéntanse. El tiempo del Señor está cercano. Tú debes de venir en el nombre de Jesús. Tú debes de estar lista y preparada, velando y orando. Ser ese Moisés de ese tiempo, ser el Josué que viene para conquistar, para poseer, para no rendirse, para entender el ataque del diablo viene por debajo de tus cimientos. Tal vez tu casa se ha levantado, pero el cimiento está corroído y la casa se va a caer. A causa de cosas que hemos dejado pasar, a causa de cosas que no nos damos cuenta. Las miramos tan chiquitas, tan pequeñitas, pero te van a botar la casa. ¿Qué quiere decir viña? Es aquel terreno plantado de muchas plantas de uva, de vides. Dice que se sembraban en una colina y ahí se ponía una cabaña y una torre para que aquel atalaya, aquel guardián, estuviera velando y protegiendo. El Señor te quiere, amado Hijo de Dios, en las alturas. El Señor te quiere como vigía, así atento. Atento. Yo me recuerdo que cuando nacieron mis hijos, cuando estaba María José pequeña, yo vigilaba mientras ella dormía. Y Sandra, me acuerdo que cuando nació su hija Sharon, ella pasaba toda la noche en vela con un trapo así para que no le diera la luz, pero vigilando que no hubiera nada que interfiriera en el sueño de esa pequeña hija. Y el Señor te quiere que te avives, así como preparabas la mejor compota. Así como preparabas la mejor comida para cuidar a tu pequeño, y prepara la mejor palabra, prepara la mejor merienda y comparte con tu familia un versículo al día, que tú los prepares, porque yo no quiero irme sola al cielo, yo quiero estar con mi familia, con mis hermanos, con mis cuñadas, con mis hijos, con toda mi familia, mi nuera. Queremos estar delante del Señor y ser tomados por aceptos, que nada nos entretenga, sino que caminemos en pos del Señor, cuidando esa viña. En Números 22, 24 dice que levantaban paredes, levantaban cercas o vallados, y tú vas a acercar esa viña con tus oraciones. De verdad, levántate. Levántate, toma un tiempo, aunque te estés bañando, aunque tú digas, hermana, yo trabajo, cuido mi casa, lavo, plancho, cocino. Pues ahí, mientras tú te bañas, dile, Señor, que así como cae el agua de esa regadera, caiga tu presencia. Señor, prepárame, que la sabiduría del cielo venga. Si el Señor dice que nosotros pidamos, que le digamos a la sabiduría que venga, a la inteligencia que venga, que seamos las mujeres y hombres prudentes, sabios. El Señor quiere levantar una nueva generación. Sabes, estas viñas cuando eran improductivas. Cada 7 años las viñas las dejaban en berbecho. Y en berbecho es dejar descansar ese año, dejar de cultivar. Cuando se hacía esa limpieza, quitándole las malas hierbas, se quitaban las espinas, las malezas, se berbechaba. Es decir, que la parcela se labraba, se disponía con el fin de tenerla lista para la siembra, para que volviera a producir, para volverla a nutrir. Se le nutrían, se le echaban nutrientes, para que cuando se volviera a sembrar, diera la mejor cosecha. Y el Señor me hablaba que es nuestro tiempo de berbecha, es nuestro tiempo que nosotros saquemos esas espinas, saquemos lo que vino a arruinar nuestra vid, que nosotros sacamos lo que estaba estorbando nuestra viña y nos preparemos, que este es el año que el Señor nos tiene de jubileo, y por eso nos paralizó en las casas, y por eso te tiene ahí, y por eso el Señor nos cercó. Nosotros no entendemos, pero era plan y propósito de Dios que las familias volvieran a unirse, que el papá, la mamá pudieran a volver a decir, y con este me casé, porque ya ni lo mirabas.
se miraban ya o se cruzaban un momento por tanto trabajo, pero el Señor paralizó todo para volver a acercar la viña, para volver a cuidarla, para volver a preparar la tierra, porque te tienes que preparar para la nueva semilla que Dios va a poner en ti, porque nos está dando. Estamos vivos porque nos ha dado una nueva oportunidad de presentarle a Dios una mejor cosecha. En Éxodo 23:11 nos habla, más el séptimo año vas a dejar libre para que coman los pobres de tu pueblo. De lo que quedara comerán las bestias del campo y harás con tu viña y con tu olivar. La cosecha, dice el Señor, era para comer, para bendecir, para darle a los pobres, para preparar vino. Pero también el Señor decía, ese tiempo de descanso es para que le des a las viudas, para que le des a los huérfanos, ¿verdad? Que tú le puedas traer la paz y la prosperidad a través de ese vino que el Señor va a preparar, de esa vid, de ese fruto, esa uva dulce que Dios quiere que des. El Señor ya no quiere que estés dando uva amarga. Y miren, nos cansamos, nos enojamos y a veces viene amargura a nuestro corazón porque las cosas no salen como nosotros lo hemos decretado, no salen como nosotros lo tenemos planeado, pero el Señor va a hacer cosas extraordinarias cuando aprendemos a morir y aún que no nos guste, el Señor va a levantar esa mejor cosecha y va a venir esa revelación a nosotros para poder cercar y cuidar y para poder ir tras esas pequeñas zorras que vienen a arruinar esa viña. Nuestra vida espiritual es comparada con esa viña. El Señor anhela que nosotros estemos dando fruto constantemente, que tengamos una transformación. No fuimos hechos para ser estériles. Por eso el Señor en Isaías 54 dice que nos ensanchemos, que poseemos, que nosotros saquemos nuestro potencial. Al Señor no le gusta la gente apocada. Al Señor no le gusta aquella gente que se conforma. El Señor dice que nos ensanchemos. Extiende, dice el Señor. Extiéndete y poseerás las naciones y extiéndete del norte al sur, al este y al oeste. El Señor quiere personas que puedan sacar su mejor potencial. Que a ti no te quede solo el recuerdo, ¿verdad? A veces no pudimos estudiar la carrera que queríamos. A veces no pudimos terminar la carrera universitaria que hubiéramos deseado, pero el Señor quiere que tú te realices en el reino, que tú aprendes a empoderarte, que tú aprendas a dar todo ese potencial porque tú eres semilla buena. En Gálatas 5:22 dice, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Dice, no existen leyes contra estas cosas. Cuando el Señor tú empieces a ofrecerle conforme tú menguas y Él crezca en ti. Cuando tú empieces a decir, tomo mi cruz cada día y lo sigo, tomo mi cruz, porque a veces tienes que tomar la cruz para matar el orgullo, para matar la vanidad, para matar el ego, para decir Cristo en mí, la esperanza de gloria. Para mi casa, para mi familia, para mis hijos, que yo pueda hacer esa luz, que yo pueda ofrecerle al Señor ese amor, pero ese amor no un amor normal, un amor sobrenatural, un amor como fruto, para que tú puedas amar y amar a aquella persona aún que te ha hecho daño, aún que ha declarado cosas malas sobre ti, tú puedas decirle un genuino Dios te bendiga. Que nosotros podamos tener ese gozo, esa alegría, ser personas alegres. La Biblia dice que el rostro alegre hermosea. Nosotros tenemos que vivir alegres, ¿verdad? Que cuando la gente se acerque a ti, tú no empieces a decir, ¿usted qué quiere? Sino que empiecen a sentir que en ti hay un gozo que todos van a querer, porque es el gozo de Dios en ti. Y la paz, ¿verdad? Esa paz sobrenatural, que miran que tú no te sacas de tus casillas, que aunque el diablo quiera venir a hurgarte como aquel diablillo, ¿verdad? Que salía ahí en Eugenio Derbez, que apachaba una palanca y la gente se caía y la gente se tropezaba, que aunque el diablo quiera venir a robarte esa alegría y esa paz, tú puedas permanecer, ¿verdad? Como aquel árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que en todo tiempo da fruto y su hoja no se cae.
ser paciente, ser gentil, ¿verdad? Porque a veces las palabras, nosotros tenemos que tratar con delicadeza a todas las personas, amar, ¿verdad? Y soportarnos unos a otros, ser bondadosos, fieles, ser humildes, ¿verdad? La humildad, que de verdad morir a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que el Señor viva conmigo, que soy humilde. Pero dice la Biblia que Él al altivo lo ve de lejos. Yo quiero estar cerca del Señor. Yo quiero que el Señor atienda cuando yo clamo a Él, cuando yo entro en su presencia. Yo quiero de verdad tener ese acceso directo, como hoy que tú estás entrando sin que te tengan que aprobar, ¿verdad? Entra directo a la conexión, que tú puedas estar sin estar en sala de espera en el reino de los cielos, sino que tú puedas entrar directamente al tercer cielo y directo a tu Padre Celestial. Dominio propio. ¿Verdad? Nos cuesta tanto. A veces quisiéramos matar al que tenemos a la par. Y miren, la Biblia dice que cuando le decimos fatuo al hermano ya lo matamos. A veces no necesitamos ni siquiera llegar a hacerlo. Cuando aquel hombre codicia a una mujer, ya adulteró con ella en el corazón. Solo con verla, solo con desearle. El Señor quiere que nosotros ofrezcamos ese fruto de dominio propio. Dice, no existen leyes, porque si tú caminas dándole fruto al Señor, dándole el fruto del Espíritu Santo, tú vas a ver cómo esa viña prospera, cómo esa viña cada año va a ser más próspera. Pero aquellas pequeñas zorras siempre van a estar al acecho para venir y no dejar que tú llegues al tiempo de cosecha, sino que te quedes con la flor, ¿verdad? Con la hojarasca, que tú seas solo aquel que ofrece, aquel que se mira, que como la higuera, ¿verdad? Que cuando el Señor Jesús se acercó, vio aquella higuera frondosa, aquella higuera que tenía llena de hojas, pero no tenía ni un fruto. Y a veces nos quedamos solo con la hoja y con la flor, ¿verdad? La flor que da su aroma y alegra al Señor, pero no le da un fruto para que coma amado de mí, ¿verdad? Esas pequeñas zorras, si tú las dejas entrar y no las cazas a tiempo, puedes destruir esa viña completamente. Gálatas 5, 19 al 21. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de esa naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Aquí miren los frutos de no vivir en el espíritu. Vas a dar fruto de la carne. Y dice inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería. ¿Verdad? Todos nosotros sabemos que esas personas no heredarán el reino de los cielos. Y nosotros decimos, ¡ah, esos homosexuales, esas lesbianas, aquel adúltero, el fornicario! Dice la Biblia, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pero yo te quiero dar un listado aparte, que también está aquí en la Biblia, en Gálatas 5. También está aquí. No estás hablando de irte a adorar a Mashimón, ¿verdad? Como la hechicería. No te están hablando de ser un pagano. Te están hablando de hostilidad, de ser una persona peleonera, de ser una persona celosa, de ser una persona que tiene arrebatos de furia, de ser una persona que tiene ambición egoísta, que solo piensa en ella, una persona llena de discordias, una persona que causa divisiones, una persona envidiosa, ¿verdad? Y otros pecados parecidos, dice la palabra del Señor. Permítanme repetirles lo que dijo antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. No te lo estoy diciendo yo. No quiero venir a acusarte, pero quiero que abran los ojos, que esas pequeñas cosas como la envidia, como la división, esas pequeñas cosas no te van a hacer llegar al cielo, no te van a hacer perseverar, al contrario, te van a alejar del Señor y va a traer destrucción para esa viña. En una ocasión le preguntaron a un atleta, ¿verdad? Ganador de medallas, un corredor, y le preguntan, cuando lo entrevistan, ¿cuál fue su mayor obstáculo? Y él dice, pues cuando iba corriendo se me metieron muchas piedrecitas al tenis y mis pies me sangraban y era difícil correr. Aunque él estaba entrenado, tenía la potencia, tenía la fuerza para ser fortalecido y correr muchos kilómetros, aquellas piedras le detenían el paso. Aquellas pequeñas piedrecitas le lastimaban el pie y cada vez que ese varón corría era doloroso.
y te puede hacer perder la carrera. Yo te quiero hablar de parte del Señor de esas pequeñas piedras. Esas cosas pequeñas, como de verdad la envidia. Cuando tú de verdad no te alegras por la bendición de alguien más. Cuando tú empiezas a ver que aquel joven, aquella señorita empiezan a ser prosperados y miras que compraron un carro bonito y en lugar de decir gloria a Dios que lo está preparando, que lo fortaleció para llegar a este nivel, que lo ha bendecido, ala, cómo me gozo, empiezas a murmurar. Empiezas a decir, ala, sí pues tiene ese carro porque me imagino que está vendiendo droga. Y tal vez tú no sabes que aquella mujer y aquel hombre están esforzándose, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no come. El Señor Jesús cuando le daba de comer a la gente, y mucha gente, él se dio cuenta de que solo llegaban porque había comida, porque cuando Jesús oraba se multiplicaban los panes y los peces. Entonces llegó mucha gente a los lugares donde Jesús predicaba. Y Jesús en un momento le dice, ustedes vienen aquí porque les doy de hartar. Lo dijo Jesús. Y dijo el apóstol Pablo, el que no trabaja, que no come. El Señor nos manda a ser personas esforzadas. Dios te va a bendecir y te va a prosperar, pero no nos va a tener como el Aragán que descuidó su viña, que dice un poco de dormir, un poco de descansar, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser afables, tenemos que trabajar arduamente para poder ver esa cosecha, tenemos que despulgarnos, tenemos que podar nuestras ramas para ofrecer una buena temporada de fruto del Señor, que el Señor se acerque a ti, que de verdad como aquel aguacatal que se multiplicó y que todos dicen queremos de ese fruto tan delicioso, tan mantequilloso, que los vecinos pasan y miran tu árbol cargado, dicen, ay, mire, me regala de esos aguacates, se miran tan buenos, que de verdad la gente quiera comer de ti, que tú seas aquel fruto mantequilloso, aquel que no necesita más, no necesita sal, azúcar, porque es el mejor, el más dulce, el más suave, el que se te deshace en la boca. Aquella miel que destila del panal, que tú de verdad seas tan grato para Dios, que el Señor diga, aquí vengo a comer mi fruto de mi hija Yoli. Vengo a comer lo que esa sierva me preparó, como aquel esposo cuando dice, ¡ala, ese caldito está tan bueno el que hizo mi esposa! Ese jocón, ese pepián que preparó, que ni siquiera se lo han comido, ya están ensalivándose. Que tú te hagas desear para Dios. Que el Señor diga, ¡ala, mi hijo me trae el mejor fruto! Que tú de verdad puedas extenderte como árbol plantado y así, ofreciéndole al Creador tus mejores frutos. Juan 15:8 dice, en esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen a ser así verdaderos discípulos míos. ¿Verdad? Nosotros decimos somos cristianos, discípulos de Cristo. Nos falta tanto, ¿verdad? Para que el Señor nos diga, tienen que dar mucho fruto. No dice tienen que dar fruto. Dice la palabra, tienen que dar mucho fruto. O sea, no nos conformemos con decir, Señor, aquí está, ya tengo paz. Ya estoy alegre, aquí está mi manguito de la alegría. Un manguito todo seco, todo chupado. O aquella manzanita que ni creció, toda geniadita. Tal vez así son los frutos que le estamos ofreciendo al Señor. Apenas, ¿verdad? Apenas nos levantamos. Y en Juan 15:16 dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os conceda. ¿Verdad? Primero en el 8 nos dice que demos mucho fruto, pero en el verso 16 nos dice que ese fruto permanezca. O sea, que tú no seas como aquel árbol que dio una cosecha y después se seca. Que tal vez te enamoraste del Señor, pero el amor se te pasó. Y ahora ya no tienes para ofrecerle al Señor, ya eres como aquel plantío seco. Aquella grama que la miramos toda amarilla, ¿va? Decimos, ay Dios, ya no da nada. Aquel arbolito seco, tal vez era aquel rosal precioso que daba las hermosas rosas, pero se secó y hoy ya no hay nada para agradar al Señor. Esas pequeñas zorras. La instrucción del Señor es cazar a esas pequeñas
zorras, a esas insignificantes aparentes. Esa pequeña insignificancia puede ser que te canses de leer la Biblia, que ya no te den ganas de leer la Biblia, que tú quieres leer la palabra, ay, ¿verdad? Una vez un pastor contaba que una hermana llegaba y a puras penas no podía ni caminar. Y usted que tiene hermanas, que se me perdieron mis lentes. ¿Ya hace cuánto los perdió, hermana? Ya hace un año que los perdí, mire, no he podido hacerlo de nuevo. Y llegaba la hermana gateando. Y cuando mira que la Biblia había dejado sus lentes guardados, quiere decir que tenía un año sin leer la palabra. Ahí estaban los lentes metidos en la Biblia y tal vez nosotros la visión la dejamos ahí olvidada. Se nos olvida que tenemos que comer de la palabra del Señor, deleitarnos en el Señor, meditar en el Señor y en su palabra. Que tú empieces a imaginarte, que cierres tus ojos y alces tus manos y empieces a imaginarte, como le decía el Señor a Abraham, si tú ves las estrellas de los cielos, así es la herencia que te voy a dar. Mira las arenas del mar, que tú empieces a decir, no puedo contar las estrellas, no puedo contar la arena, así será mi descendencia. Cuando tú empieces a meditar lo que dice la palabra, que reyes y reinas le servirán a tus hijos y serán sus niñeras y atenderán todas sus necesidades y lamerán el polvo de sus zapatos. Cuando tú dices, Padre, gente muy de alto nivel va a atender las necesidades de mis hijos. Cuando tú empieces a meditar en la palabra, Señor, no hay justo desamparado. Señor, y yo aquí haciéndome este estómago, haciéndome ruido, yo no me doy cuenta que tengo un Dios proveedor, un Dios que me sustenta, un Dios que me levanta, un Señor que va delante de mí. Él es el que va peleando, yo solamente voy tras de Él. Amén. Romanos 16, 17 y 18. Y dice, ahora mis amados hermanos, les digo algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de lo que a ustedes se les enseñaron. Manténgase lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a gente inocente. Cuando llega contigo una persona que crea división, mira cómo llega, con halagos, diciéndote, hermanita, hermanito, usted es el más ungido de Dios. Pero usted, mire, yo digo que ahí donde está no le están dando buena palabra, ¿verdad? Dice que engañan a gente inocente y sirven a sus propios intereses, llevan un interés personal. Y nosotros dice la palabra que tenemos que distanciarnos. Manténganse lejos de esas personas. Cuando tú identifiques a alguien que te está hablando mal de tus autoridades, cuando tú mires que hay una persona que empieza a decir, mire, hagamos un grupo aparte, porque este grupo como que ya no está bueno. Mejor, ¿por qué no se pasan conmigo? Esas personas son políticas, hacen proselitismo para venir y traer a las personas a su red, ¿verdad? Dice la Biblia, con suaves y halagos, aquí como la serpiente, ¿verdad? La serpiente cuando llegó con Eva, ella no se presentó como Satanás, ella se presentó como que era su amiga, ¿verdad? Se presentó y le dijo, lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Dios. Mira, Dios es envidioso, no te quiere dar a ti lo que Él quiere. Si tú comes de ese árbol, tus ojos se van a abrir, ¿verdad? Llegó por engaños y la mujer fue engañada y ella misma engañó al esposo. Entonces Satanás se va a vestir de ángel de luz. Satanás no te va a aparecer con cachos, ¿verdad? Con ojos desorbitados, porque tú como intercesor del Señor empezarías a reprenderlo. Si tú ves un endemoniado, inmediatamente dices, ay, en el nombre de Jesús. Y como intercesor te vas y tratas, ¿verdad? Miramos las oraciones de la mañana y empezamos a reprender toda obra del enemigo. Señor, anulo, paralizo, Señor, cancelo toda obra del enemigo. Y te mantienes a raya en las murallas. Te mantienes orando y mira quitando todo lo que está en las orillas. Pero lo que se nos está pasando por alto son esas pequeñeces
esas pequeñas zorras que pueden destruir todo nuestro trabajo en el Señor. Si hasta aquí el Señor te ha ayudado, si el Señor hasta aquí te ha abierto los ojos, es momento en que tú vengas delante del Señor y abras, pero tus ojos espirituales, para saber que el ladrón viene a matar, a robar y a destruir y va a usar lo que sea. Sean zorras grandes, zorras pequeñas, pero tú tienes que cazar. Cazar es ir tras de ellas, ir, Señor, me está pasando algo. Que tú aprendas a tener ese discernimiento de espíritu para andar atrás de esas zorras pequeñas. En 1 Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque a la gente que estaba allá en el aposento alto, aquellas 120 personas, tuvieron aquella bendición que lenguas de fuego se les aparecían? Porque dice la palabra que eran 120 personas unánimes, en un mismo sentir. Pero cuando hay división quiere decir que hay dos visiones. Unos por uno, otros por otro. Tú orando por una cosa y otra gente por otra y no entras en comunión. Pero cuando tú estás dirigiendo un grupo como este de intercesión, quieres que podamos entrar y seamos como uno. Cuando lleguemos a ese nivel de pelear nuestras batallas como uno solo, vamos a ser, pero miren, poderosos, vamos a ganar las batallas. Gedeón vio la gloria de Dios, ¿con qué? Con agarrar y golpear unos cántaros. Y dijeron, por Dios y por Gedeón, por Jehová y por Gedeón, vinieron y ganaron una batalla porque estaban unánimes, porque atendieron las señales que hacía Gedeón. Él decía adelante los músicos, los trompetistas, los adoradores, y entendieron y entraron en un nivel de unidad, y tú debes entrar en ese nivel de unidad. Tú debes entrar en el parecer y en la gloria de Dios. Si se está orando por enfermos, entra a orar por enfermos y di en el nombre de Jesús. Ponen una petición y empieza a clamar y empieza a soltar, porque eres un siervo de Dios. No mires solo el mensaje y decir, ahí está Arcelit que ore. Ahí está la hermana Teresita, ella ora. No, que nosotros tomemos la responsabilidad que tenemos como iglesia, como cuerpo de Cristo, para amar y para dolernos con el que pasa dolor, con el que tiene dolencia, como que también el que se goza. Aquel que está gozoso porque Dios le dio una casa nueva, alegrémonos, saltemos de gozo y no lleguemos con un corazón envidioso, pero también con aquel que está sufriendo, que nosotros también podamos ser ese paño, ese amigo que tal vez está ahí solo para secar tus lágrimas, ese amigo que no necesita a veces hablar, a veces no basta con que solo esté a la par tuya. Tú sabes que ese amigo está contigo en las buenas y en las malas, sin hablar, sin decirte mi más sentido pésame. A veces nos queda tan grande esa palabra de mi más sentido pésame. Pero cuando tú estás con el amigo que ha sufrido, cuando tú le ofreces tu brazo para que sostenerlo, para que tú lo levantas, cuando tú tienes lengua de discípulo, les decía la semana pasada, es porque tu palabra, la palabra que está saliendo de tu boca es para sostener al amigo, al hermano en Cristo Jesús que ha pasado necesidad. Y si tú lo puedes apoyar, dice la Biblia que si tú tienes con qué bendecir, no le digas voy a ir a orar. No le digas, ve y viene más tarde, sino que si tú tienes 5 libras de azúcar, dale 2 libras, bendice. Que tú aprendas a compartir el pan con el hambriento. Que ese es el verdadero ayuno que quiere el Señor. El verdadero ayuno dice que rompamos las líneas de iniquidad, que nosotros aprendamos a dar, a servir. El Señor, que era Dios mismo, vino a servir. En Tito 3, del 9 al 11, dice, evita las cuestiones necias. A veces nos empezamos a pelear, yo miro las contiendas ahí, ¿verdad? Que viene un católico contra un evangélico o evangélicos que yo soy de la verdadera religión, cuando Jesús vino por una iglesia. Jesús no murió por una denominación, Jesús murió por una iglesia que se arrepienta, por quien lo reciba como su Señor y Salvador, por aquel que quiera dejarse lavado en la sangre de Jesucristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino por las naciones, no vino solo por ti. Deja de ser egoísta. Deja de pensar, ay, el Señor vino por mi iglesia.
No, el Señor vino por naciones. El Señor no vino por una persona en específico, vino a recoger las naciones, a recoger lo que se había perdido. Evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. A veces queremos convencer a un convertido. ¿Por qué no vamos a evangelizar al perdido, a la prostituta, al homosexual que está en un parque sin Dios y sin esperanza? No, queremos ir a contender con un nacido de nuevo de otra iglesia porque su legalismo, porque es legalista, porque él no tiene la sana doctrina. De verdad dice, son vanas y sin provecho. Ni vas a sacar nada, ni lo vas a convencer porque él ya está persuadido y convencido. Tú ves a tratar lo que se había perdido. Jesús dijo que él venía por aquella oveja descarriada y nosotros tenemos que ir y hacer lo que Jesús nos enseñó. En el versículo 10 dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Quiere decir que si tú miras una persona que le gusta la división, que le gusta ponerte en pugna, que mete pleitos entre los hermanos, que separa, dice la familia. En Proverbios habla de que separa a los mejores amigos porque se mete como serpiente para dividir. Ese tal no es de Dios. Dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Estas son las personas que no heredarán el reino de Dios, y por mucho que tú ayunes y por mucho que tú digas, tengo 40, 60 días de ayuno y oración, si tú eres una persona que causa divisiones, si tú eres una persona que vive en pleitos, que vive en contiendas, que vive viendo quién se la paga, de verdad tú no vas a entrar al reino de Dios. Y no te lo digo yo, lo dice la Biblia. Cuando somos vengativos, cuando de nuestro corazón, de nuestra boca, ¿verdad?, fluye el odio por aquel que nos hirió. Nos creemos que nosotros podemos venir y emitir juicios contra las personas cuando todos vamos a ser juzgados, vamos a ser expuestos, pero nosotros creemos que nosotros tenemos que ver qué hacemos porque era injusto. Y le decimos al Señor, Señor, hazme justicia de mis adversarios, ¿verdad? Venimos emitiendo, pero esa justicia te va a pasar arrasando a ti. Si tú has sido injusto, no esperes, ¿verdad?, que el Señor se mueva y se levante delante de ti por justicia. Mejor pide misericordia para que el que tiene misericordia la tendrá también de ti. En Jueces 15, del versículo 4 al 8. Y dice, y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola, y puso una tea entre dos colas, y después las encendió las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó todas las mieses amontonadas y en pie en viñas y olivares. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y le contestaron, fue Sansón, el yerno de Timoteo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero, y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros. Y los hirió de la cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etán. Sansón abrió esas puertas al odio y a la venganza en su vida, y desvió el plan de Dios, y vino destrucción a su vida. Ustedes ven la vida de Sansón, por más oportunidades que el Señor le dio, paró ciego y muerto. Le sacaron los ojos, y el mundo te va a sacar los ojos, y van a venir las acusaciones. Cuando tú vienes a quemar, tal vez no lo haces, ¿verdad? No agarras fuego y vas a incendiar la casa del que te ofendió, pero tus palabras, ¿verdad? La Biblia habla que la lengua, dice, puede desencadenar en un fuego que puede quemar hasta un bosque. Entonces nuestras palabras pueden ser ese fuego vengativo, esas palabras que dice la Biblia que son como cuchillos filosos, porque si alguien nos hirió, sacamos la peor palabra. Pero si conocemos la vida de la persona, venimos y le sacamos su pasado. Sí, porque usted no es nacida de nuevo, acuérdese que usted era ladrón. Acuérdese que usted era un estafador. Acuérdese de dónde lo sacó Dios. Si usted, decía un señor, ¿verdad?, que había dado una academia, se fue al mundo y sabía la vida de una chica.
y le dice, ay, ¿tú qué te haces la santa si tú venías de prostitución? Entonces Satanás va a venir a quererte dañar, te va a sacar el pasado, te va a restregar el pasado para herirte. Y tú debes saber que ese fuego, tal vez no lo hacen, pero ¿qué tal cuando de mi boca es la que salió fuego? ¿Y qué tal cuando de mi boca fue que salió esos cuchillos filosos? Esas pequeñas zorras de venganza vienen a destruir tu propósito, vienen a traer y desviar para lo cual naciste, el plan y el diseño de Dios para el cual tú estás aquí en la tierra. Y es contrario a todo lo que la palabra del Señor nos enseña, porque en Romanos 12:19 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. El Señor nos está diciendo, hagamos lo bueno delante de Él. En Hebreos 10:30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Que nosotros descansemos, nosotros vamos a responder al mal con bien, ¿verdad? Y dice, Señor, mía es la venganza, entonces yo ni me preocupo, ni voy a andar viendo quién me traicionó, quién me pegó, porque el Señor se encarga, ¿verdad? Tú, como cuando te levantan las manos, que te dicen esto es un asalto, te levantan las manos, ríndete y deja todo en las manos del Señor, ¿verdad? Dice la Biblia que veremos, ¿verdad? Veremos con nuestros ojos qué pasa con los impíos, ¿verdad? A su tiempo, pero que no venga de ti, que no le diga, Señor, castígalos, Señor, como decían aquellos discípulos, que caiga fuego del cielo y los consuma. A veces quisiéramos, ¿verdad? Y así decimos, que caiga ese fuego del cielo, que le pase, que se accidenten, que se quiebren el brazo, que se les enrolle la lengua. Pero a veces queremos cosas malas, pero que nosotros aprendamos a ser humildes, a ser mansos, porque eso es lo que quiere el Señor. En Romanos 12:19-21 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y aquí agrega, miren, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, y no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Verdad? Nosotros tenemos que vencer. Si alguien de verdad nos insulta, que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga, no caigas en contiendas, no caigas en el tú al tú con el enemigo, ¿verdad? A veces solo quieren sacar a ese viejo hombre que está dentro de ti, sacar a esa vieja mujer, ¿verdad? Que miren, los voy a maltratar, que miren mi repertorio. Nosotros tenemos que vencer con el bien el mal. Isaías 61:2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Declarar que es el año de la buena voluntad de Dios. Que cada vez que tú hables, tú declares el reino de Dios establecido. Que tú vengas a las personas a decir, mire, le traigo las mejores noticias. Usted tiene una oportunidad de irse a un lugar eterno. Usted tiene la oportunidad del mejor viaje, como aquel vendedor que viene, ¿verdad? Y te dice, mire, vaya a la bahía de Puerto Barrios. Ahí usted va a tener la comida pagada. Mire, con solo que usted me firme este contratito, usted va a tener un montón de cosas gratis. Y cuando tú miras, después las cargaron a tu tarjeta de crédito. Pero el Señor no te está cobrando nada y te está ofreciendo un futuro lleno de esperanza. Si tú le crees al Señor, si tú te apropias, si tú hoy lo recibes como tu Señor y Salvador, de verdad muchas bendiciones van a empezar a fluir en ti. El Señor no te dice, ¿verdad? Darán, ¿verdad? El Señor te lo da todo y te bendice, te salva, te sana, sin importar si tú eres como aquellos leprosos que 9 no agradecieron. Aunque, ¿verdad? Él sanó a 10 y él dijo, ¿y los 9 dónde están? Aunque el Señor diga, ay, Claudia, ¿qué se me hizo? ¿Verdad? Ya no apareció Claudia para dar gracias. El Señor quiere que nos va a bendecir, aunque tú no le agradezcas a Dios. La zorra del menosprecio y la burla de los burladores, ¿verdad? También son esas pequeñas cosas que te van a alejar de Dios. Pueden traer también destrucción a tu casa y tu familia. En Nehemías 4:3 dice,
Y estaba junto a él Tobías el amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará, ¿verdad? Se burló de que Nehemías y aquellos hombres valientes estaban construyendo, amurallando, cercando la ciudad del Señor. Y él les decía, ay Dios, esos muros no aguantan, pero ni una zorra que se ponga ahí. Se burlaron de aquellos hombres de Dios. Proverbios 15:12 dice, los burlones odian ser corregidos, por eso se alejan de los sabios. ¿Verdad? Cuando tú compartes la palabra de Dios, se va a alejar mucha gente. Y mucha gente que tenía un poco la palabra del Señor, y mucha gente que se burlaba incluso de la palabra del Señor. Tú has tenido experiencias sobrenaturales y para alguna gente dice, esos que se caen están fingiendo. Pero no te conocen. No conocen tu intimidad con Dios. No conocen que de verdad tú te has rendido, te has sujetado. Y cuando tú alabas y cuando tú oras, ¿verdad? Le dices, Señor, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hay gente que se burla de la presencia del Señor. Hay gente que cree que estás fingiendo. ¿Verdad? Yo he visto mucha gente que menosprecia cuando hay visitación de Dios. ¿Verdad? Cuando la gloria del Señor desciende, mucha gente no lo toma, como lo hicieron con los discípulos. A uno le decía, ay, esos están borrachos si es la hora novena. Muchos se van a decir de ti porque se te va a notar cuando el Espíritu Santo está dentro de ti. Y mucha gente va a decir, y ese, ay, miren, se van a burlar y te van a tener en poco. Proverbios 22:10 dice, echa fuera el burlador y también se acabarán las peleas. Los pleitos y los insultos desaparecerán. Porque a veces hay gente que te hurga, ¿verdad? Que se burla de tus creencias, que se burla de ti. Dice el Señor que lo eches, echa fuera ese burlón y se van a acabar esas contiendas. Y esos momentos en que tú dices, me hierve la sangre porque le quisiera contestar, pero porque soy cristiano no le pego, dicen algunos hermanos, ¿verdad? Entonces, pues ignóralo, échalo fuera de tu vida, ya no tengas esa relación, esa intimidad con ese tipo de personas. En Nehemías 4:6 dice, y edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando ignoraron todas las burlas de aquel Tobías, cuando ellos dijeron, ese Tobías no nos va a amedrentar, nosotros estamos construyendo y edificando. Cuando tú te levantes, porque tal vez mucha gente se va a burlar de ti porque dices, ya solo orando vive. Solo perdiendo su tiempo en la oración, déjalos que se vayan a otro lado con sus burlas, pero tú vas a decir, vamos a tener el ánimo para ver y lograr el propósito, vamos a terminar de sitiar nuestra casa, vamos a levantar esas murallas con nuestras oraciones, nuestros hijos van a ser sitiados, nuestra familia va a ser sitiada, esa viña para la cual el Señor te ha levantado va a ser guardada a causa de esas murallas de oración. Con cada oración, con cada decreto, con cada palabra que tú levantes, que tú digas en la palabra del Señor, escrito está, ¿verdad? Y empiezas a leer, empiezas a deleitarte en la palabra del Señor, tú vas a levantar aquellas paredes y cuando mires la edificación ya va a ir más alta y el Señor va a ir agradándose de ti y vas a ir guardando y echando fuera esas zorras cuando tú ignores a los burladores, cuando tú ignores a aquellos vengativos, cuando tú de verdad empieces a dejarte transformar como aquel mejor barro, ¿verdad? Si el Señor tiene que amasarte y hacerte la vasija de nuevo, solo déjate. ¿Verdad? El Señor es tu constructor, tu creador. Él va a ir limpiándote, lijándote para hacerte una obra de arte. En Romanos 12:3 dice que no pensemos de sí mismos más elevadamente o menos de lo que se debe pensar, sino que pensemos sobriamente, según haya repartido Dios a cada cual por medio de la medida de fe que cada quien tenga. La palabra dice que todos tenemos una medida de fe que hemos recibido. Eso quiere decir que no seamos altivos, pero tampoco nos sintamos menos, ¿verdad? A veces nos vamos a los extremos, nos creemos que somos superiores y que no hay nadie más ungido que nosotros. Creemos que nosotros somos, que ya no hay, que toda la revelación el Padre nos la dio a nosotros. Pero también nos hacemos, ¿verdad? Yo no merezco nada, soy un pecador. ¿Verdad? Que me caigan los juicios.
Una hermana que oraba, Señor, que mi hijo no se enferme, mándame a mí todas las enfermedades porque yo las merezco. Pero nosotros debemos saber que somos hijos de Dios, lavados, comprados en la sangre de Cristo Jesús, que tenemos un valor, valemos la sangre de Cristo. Entonces el Señor nos dice que tengamos un concepto con sobriedad, no con locura, dice una versión, ¿verdad? Nosotros debemos ser sobrios, ser de pensamiento sobrio, creyendo que somos lavados, comprados, que estamos en el Señor, que sobre nosotros reposa la sangre de Jesucristo, que el Espíritu Santo está en nosotros y nos ha sellado para dar las buenas nuevas, para declarar que el año poderoso, el año nuevo del Señor, el año de la bendición del Señor, viene para las familias. En 2 de Samuel, capítulo 6, los versos 16, 20 y 23, vemos aquel menosprecio de aquella mujer, aquella Mical. Dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, la hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Miren primero y dice, y le menospreció en su corazón. Esa Mical vio con desprecio a su esposo. Dice que lo vio desde la ventana y lo despreció en su corazón. Y a veces esa zorra del menosprecio se nos mete. A veces nos sentimos como David, ¿verdad? David dice que el insignificante David, dice algunas versiones. Pero a veces nos sentimos esa Mical. Nos sentimos con un alto mayor. Creemos que nada nos alcanza al estándar que tenemos. Nos dan un regalo, eso me dieron, ¿va? Nos dan un regalo, y no es de marca. No, tal vez alguien con todo su corazón te viene y te bendice y tú tienes en poco aquello que te regalaron. Nosotros tenemos que ser agradecidos en todo, dice la Biblia. En toda nuestra vida, en nuestra familia, porque todo es del Señor y a Él le ha placido bendecirnos. Pero a veces tenemos en poco y nos volvemos esas Micales. En el 20 dice, y volvió luego a David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, le dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro, como un cualquiera. Miren la boca de esa mujer. Como dijeron, miren al rey de Israel, con aquel desprecio, y a veces de nuestra boca sale aquel menosprecio, aquella bendición que está en tu casa por el menosprecio de tus ojos, por tener en poco lo que Dios te ha dado. Vienes y pierdes. Mical, Dios no le dio hijos. David dice que entraba para bendecir su casa. Si esta mujer lo hubiera recibido para decir, mi amor, qué bueno que el arca de Dios entró a Israel. Si aquella mujer hubiera dicho, mi esposo se portó como un profeta de Dios, mi esposo es un adorador, la bendición de Dios hubiera entrado en su casa. Si esta mujer hubiera atendido a aquel hombre de Dios, hecho conforme el corazón de Dios, la bendición de Dios le hubiera prolongado y le hubiera dado herencia. Pero esa mujer no tuvo hijos, se volvió infértil a causa del menosprecio de sus ojos. Tenemos que echar, cazar a esa zorra, vivir en gratitud, porque el Señor quiere que seamos agradecidos. Si el Señor hoy te dio frijoles, bendice al Dios que te proveyó frijoles. Si el Señor te dio camarones, bendice al Dios que te dio camarones, pero no tengas el poco, porque hoy solo tienes frijoles y huevos. Dice la palabra en Habacuc 3:17, con todo me regocijaré en el Señor mi Dios. Aunque la higuera no florezca, aunque los corrales estén vacíos, yo me regocijaré en el Señor. Y la bendición no entra a tu casa. Y no viene la cosecha y no viene la multiplicación a causa de que eres un ingrato malagradecido. Dile al Señor, Señor, saca esa zorra. Expulsa de mí
esa zorra que quiere destruir mi matrimonio. Expulsa de mí esa zorra que quiere destruir a mis hijos. Expulsa, Señor, de mí esa zorra que quiere meterse y botar mis paredes. Que con cuánto ayuno y oración, con cuánta vigilia de la noche he levantado las murallas para contener mi familia, para guardarla. Cuántas vigilias, cuántos ayunos, guardando, amurallando. Señor, sítianos, amurállanos, bendícenos. Pero una pequeña zorra, unos ojos altaneros, destruyeron una vida. En Lamentaciones 5, 18 y 19, dice: por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Verdad? Dice que el monte de Sión estaba asolado. Ese monte que era el monte de la adoración, el monte donde venía la presencia del Señor, el monte donde era para adorar a un Dios vivo, estaba asolado debido y las zorras andaban paseándose. En aquel monte donde humeaban, en aquel monte donde la presencia del Señor descendía, se descuidó. Y ahora se volvió solo un terreno árido, un terreno desolado donde esos demonios de zorras se pasean. En otra versión dice: los chacales se pasean. Hemos descuidado la presencia del Señor. Hemos descuidado nuestro altar de adoración. Ya no venimos a expresarle nuestro amor al Señor. Ya nos pesa cantarle una canción de adoración. Te pesa. Te cansas. Ay, voy a poner la prédica cuando ya esté. Porque la alabanza, qué aburrido, qué hueva. Métete. Ese no es tiempo perdido, no es un tiempo de relleno, no es un tiempo para entretenerte, es un tiempo para que tú honres a Dios. Es un tiempo para que te levantes, es un tiempo para que te fortalezcas, porque vas a salir transformado de ese monte de Sión. Tu rostro va a resplandecer porque la gloria de Dios está sobre ti. No vas a tener ni que hacer nada. El día jueves adorábamos aquí al Señor sentadas con Claudita y Carmen Rosa y Omar. Estábamos sentados, no hicimos nada, no empezamos a orar en lenguas, no hicimos nada, sentados ahí. La gloria cayó sin hacer nada. La gloria nos envolvió, yo podía ver la manifestación de la gloria del Señor y yo miraba a Jesús descender en una nube. Cuando tú eres un íntimo de Dios, las manifestaciones de Dios van a llegar. No vas a tener que hacer nada, simplemente vas a levantar tus manos y la gloria va a descender. Porque tienes el cuidado de ese monte de santidad, ese monte de Sión. Levántate. El Señor por eso levantaba, dice la palabra que levantaba las vides en los lugares altos. El Señor te quiere en las alturas, codeándote con Cristo Jesús, recibiendo las bendiciones de Dios, sentados en lugares celestiales. Salmo 24, 3 al 5 dice: ¿quién subirá a ese monte de Jehová? ¿Y quién estará en el monte santo? El limpio de manos y de corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición y justicia del Dios de salvación. El Señor quiere transformarnos. A veces venimos y damos también una falsa profecía, una palabra porque queremos estar bien con todos. Queremos nosotros venir y dar una palabra para bendecir, acomodando y manipulando la palabra del Señor. Pero en Ezequiel 13, del 3 al 8 dice: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. A veces hay personas que tú las ves que solo quieren que se les profetice y buscan de Dios solo para que les den profecía. Pero la palabra del Señor es tu garantía, es la mejor profecía. Aquí de Génesis, Apocalipsis vas a encontrar la palabra certera. Será luz en tu camino. No te pierdas, no desperdicies tu tiempo en servir a otros dioses. Con este versículo voy a terminar.
Dice, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los profetas insensatos que andan en pro de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron esos profetas, oh Israel. No habéis subido las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Y con todo esperan que él confirme la palabra de ellos. Ni habéis visto visión vana y no habéis visto sino palabra mentirosa de adivinación. Pues decir, dijo Jehová, no habiendo yo hablado, dice Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice el Señor. Amén. Yo quiero que cierres tus ojos y hoy le digas, Señor, examíname y pruébame, ¿verdad? Que el escáner no venga de ningún hombre ni de ninguna persona, ni del acusador, sino ahí tú mismo dile, Señor, escudriña mi corazón esta noche. Escudriñame.